abran su corazón y también disfruten. Buenos días,
Una vez más nos acercamos a la palabra del Señor, como todos los días domingos, para poder reflexionar en lo que el Señor quiere revelarnos. Y en esta oportunidad estamos viendo lo que Dios nos habla a través de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Quiero invitarles a que podamos orar buscando la dirección de nuestro Señor. Padre, abrimos tu palabra en la certeza de que ella es lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino. La única guía, Señor, que necesitamos para vivir conforme a tu voluntad. Guíanos, háblanos y enséñanos a vivir, Señor, como tú quieres que vivamos, para traerte gloria ante todos los hombres. Dirígenos en esta reflexión, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias o Nuevos Testamentos en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, y vamos a continuar leyendo desde el versículo 17. Y dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de sus corazones. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hemos leído hasta el versículo 5 del capítulo 5. El apóstol Pablo ha dicho en esta carta a los Efesios, desde el comienzo, que en la vida de los creyentes hay un antes y un después. Les ha hablado de lo que ellos eran antiguamente en el pecado, lo que eran antes de conocer a Cristo y lo que son ahora. Les ha dicho qué es lo que ha pasado en la vida de los creyentes. Como resumen
breve podemos decir que Pablo les dice que fueron escogidos para ser santos. Les dice que en Cristo tenemos ahora redención, es decir, fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Nos dice además que fuimos adoptados como hijos de Dios. Les dice que siendo hijos de Dios hemos recibido una herencia eterna. Y además les ha dicho que como una seguridad que Dios nos ha dado, Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Además les ha dicho a los efesios y nos dice a nosotros actualmente que nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados y fue Dios el que nos dio vida. Nos dice que antes, especialmente nosotros los que no éramos parte del pueblo de Dios, del pueblo judío, del pueblo que Él liberó, que Él formó, nos dice que estábamos separados de Dios y que ahora fuimos hechos cercanos, tan cercanos como lo que es la cercanía de un padre con su hijo. Y siguiendo la misma línea, la misma idea del capítulo 4, versículo 1, es que él escribe estos versículos que hemos leído. El versículo 1 dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y esto es lo importante, que vivamos de una manera que es digna de la vocación con que fuimos llamados. Es decir, que podamos honrar ese llamado que Dios nos hizo. Y en el versículo 17 nos dice que no andemos como andan también los gentiles. Y habla de que andan en la vanidad de su mente, que están entenebrecidos, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia. Y esta ignorancia se debe a la dureza de su corazón. Y finalmente, para describir a estas personas, dice: ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Es interesante ver estos versículos y compararlos con la descripción que hace Pablo de la vida de un no creyente, de un pecador, la vida de la humanidad, en Romanos capítulo 1, de versículos 19 al 26. Son prácticamente los mismos términos que está utilizando. Y él está diciendo que nosotros nos hemos separado de Dios no porque no conozcamos a Dios, no porque no tengamos la oportunidad de conocer a Dios. En Romanos dice que Dios se ha revelado, se ha mostrado a toda la humanidad, pero que producto de la dureza del corazón, producto de la rebeldía, nos hemos hecho ignorantes de Dios. Hemos querido ignorar la presencia de Dios. Y de esa manera nuestra mente como humanidad, como ser humano, se ha entenebrecido. Y se ha entenebrecido a tal punto que la humanidad se ha entregado a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y Pablo en el capítulo 1 de Romanos describe algunas de estas cosas. Nos habla de las impurezas sexuales principalmente, de las deformaciones que el ser humano ha hecho, de lo que Dios ha creado, de los procesos y de todo lo que Dios ha hecho, cómo el ser humano ha degradado, cómo el ser humano ha deformado la belleza de lo que Dios ha creado para hacerlo algo impuro. El apóstol Pablo nos está diciendo, tanto en este pasaje como en el pasaje de Romanos, que una de las señales de la degradación de la humanidad y de la degradación de una sociedad es esto de entregarse con avidez
a toda clase de impurezas. Es tener esa capacidad que tiene el ser humano de imaginar y de crear aberraciones muchas veces para poder satisfacer ese deseo de hacer mal, ese deseo de poder satisfacer el pecado. Y el apóstol Pablo dice, pero ustedes no han aprendido así a Cristo, es decir, ustedes no han escuchado un mensaje similar, que es que han sido enseñados en la verdadera palabra de Dios. Aquellos que han sido enseñados en la verdadera palabra de Dios han entendido y han escuchado un mensaje que el mensaje, lo que Dios quiere de nuestras vidas es la pureza, la santidad. Y por eso que en el versículo 22 dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Es decir, Pablo dice, en la vida de un cristiano hay un viejo hombre y hay un nuevo hombre. El viejo hombre lo debemos dejar atrás, debemos despojarnos, y dice que debemos vestirnos del nuevo hombre. Es decir, tenemos que sacarnos la ropa del viejo hombre, la ropa del viejo hombre que tiene todas estas tergiversaciones, todas estas impurezas, todos estos malos deseos, y vestirnos con el nuevo hombre que dice que es creado en la justicia y santidad de la verdad, en la semejanza de Dios. El concepto de vestirse y de revestirse, Pablo lo utiliza muchas veces, tanto en Romanos, capítulo 12 y capítulo 13, en Colosenses, capítulo 3, en Gálatas, capítulo 3, 27. Nos habla constantemente de que debemos vestirnos y revestirnos del nuevo hombre, vestirnos de Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes tienen una nueva forma de vivir. A ustedes se les enseñó una nueva forma de vivir. Y en el versículo 25 comienza con un por tanto, es decir, entonces, en consecuencia. Y empieza a mencionar una cantidad de cosas que ocurren en la vida de las personas, que muchas veces nosotros naturalizamos como parte de nuestro ser, que en realidad no deben ser parte de nuestro ser. Y parte con algo tan simple como dice, dejando a un lado la falsedad, hablar de verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No puede haber mentira entre ustedes, le está diciendo el apóstol Pablo, porque son miembros los unos de los otros. Esta comparación que Pablo hace del cuerpo es terrible un cuerpo, por ejemplo, que enfermo, en el que el cerebro envía señales equivocadas a alguna parte del cuerpo. Lo destruye. Y eso es lo que pasa cuando nos mentimos unos a otros. Estamos destruyendo el cuerpo. Nos habla de airarnos, pero de no pecar. Hay una ira que realmente es justa. Y hay otra que se basa simplemente en nuestro egoísmo y en el que nuestras necesidades no han sido satisfechas. Y como un ejemplo dicen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. No podemos alimentar la ira dentro de nosotros, dice el apóstol Pablo, no podemos mantenerla y cuidarla y tenerla como algo precioso dentro de nosotros. De tal manera que pase un día, pase el otro. Lo único que estamos haciendo así es dar oportunidad a que el diablo haga una obra
en nosotros de endurecimiento de nuestro corazón. El versículo 28 nos dice, el que roba, ¿se dan cuenta? Dice, el que roba, tiempo presente, no el que robaba. Pablo tiene conciencia de quienes forman parte de la iglesia de Éfeso. Y es muy posible y es muy claro que en la iglesia de Éfeso hubiera muchos ladrones. Pero dice, el que roba no robe más, sino busque un trabajo y empiece a trabajar para poder realmente sostenerse y que tenga incluso la posibilidad de compartir con el que tiene necesidad. No crear necesidad robando, sino compartir con el que tiene necesidad y mostrar realmente que su vida ha cambiado. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Pablo nos dice que en realidad nosotros debiéramos pensar muchas veces qué es lo que vamos a decir y si lo podemos decir. Pablo nos está diciendo, si no tienes nada bueno que decir, mejor cállate. Si tus palabras no van a ser edificantes, no las digas. Es un poco lo que Santiago está hablándonos, de poner freno a nuestra lengua, que causa tantos problemas. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hemos expresado en otras oportunidades este sentido de que el Espíritu Santo es una persona más. No lo vemos, pero es una persona de la Trinidad. Por lo tanto, lo entristecemos. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Cuando nuestras vidas no obedecen el camino del Señor, cuando nuestras vidas no andan de acuerdo a la voluntad de Dios expresada en la palabra, cuando limitamos y cuando realmente no dejamos que el Espíritu Santo haga que la obra de Cristo siga creciendo en nuestras vidas, el cambio que Cristo quiere hacer en nosotros, entristecemos al Espíritu Santo. Cuando hacemos todo esto que el apóstol Pablo ya ha mencionado, el apóstol Pablo dice, ustedes están entristeciendo al Espíritu Santo. El versículo 31 nos habla de un montón de cosas que yo creo que en cada una de nuestras vidas muchas veces ocurre prácticamente diariamente, están pasando. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, como toda malicia. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo, tengan cuidado cómo viven. No vivan solamente, sino que vivan con cuidado. Vivan de una manera digna. Y si nos invita a dejar estas actitudes, nos dice qué es lo que debemos hacer. Tenemos que ser amables unos con otros, misericordiosos, y siendo perdonadores unos con otros, considerando que Dios también nos perdonó a cada uno grandes pecados. Lo que Pablo nos está diciendo de alguna manera es que seamos capaces de honrar a la familia a la cual pertenecemos. La familia de Dios. Y honrar principalmente
al padre de la familia, que es Dios. Finalmente, en el capítulo 5 nos dice, sed pues imitadores. Entonces, aquí hay otra consecuencia. Antes nos había dicho por tanto, y ahora me dice pues. Por lo tanto, en consecuencia, ¿qué es lo que les estoy diciendo? En resumen, sean imitadores de Dios, como hijos amados. En otras palabras, nos está diciendo, vivan como vive un hijo. Un hijo normalmente vive, especialmente cuando es pequeño, mirando a su padre, tratando de hacer las cosas que el padre hace. Eso es lo que Pablo nos dice. Sean imitadores de Dios, hagan lo que ven hacer al Padre. Ustedes tienen que vivir una comunión con Dios, tienen que vivir una comunión con el Padre, nos dice el apóstol Pablo, y hagan lo que ven hacer al Padre. Que es también lo que Jesús dijo en Juan 5:19, yo no hago nada que no veo hacer al Padre, yo no hago nada que el Padre no me diga que haga. La vida entera de Jesús en esta tierra fue de obediencia al Padre y de hacer las cosas que él veía que el Padre hacía. Y finalmente en el versículo 5 nos dice, ustedes saben con certeza que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si en nosotros hay inmoralidad, si en nosotros hay impurezas, si en nosotros hay avaricia, que el apóstol Pablo dice que es idolatría porque es amar más las cosas, las riquezas, que a Dios. Dice, no esperen heredar el reino de Dios, no esperen entrar en la gloria de Dios. Pablo dice, no me importa cuánto digas tú que sigues a Cristo, si en tu vida no demuestras que realmente eres hijo de Dios, estás engañándote a ti mismo. No has entregado tu vida a Cristo. Estás bajo el dominio del pecado, estás bajo el dominio de Satanás, dice el apóstol Pablo. Ningún inmoral, ningún impuro, ningún avaro, de acuerdo a este versículo, entrará en el reino de Dios. Tenemos que entender que esta carta del apóstol Pablo y todas las cartas del apóstol Pablo están escritas a creyentes. Y especialmente en Éfeso, creyentes que vienen de distintos trasfondos. Algunos de trasfondos de riqueza, otros de pobreza, algunos ladrones, algunos negociantes, alguna gente con muchos recursos, otra gente que está viviendo el día a día, etcétera, etcétera. Pero todos tenían en común que eran esclavos del pecado, que estaban muertos y que eran enemigos de Dios. Había un pasado negro, oscuro. Pero ese pasado, dice el apóstol Pablo, es pasado, es el viejo hombre. Y ahora tenemos que vivir el presente. Y nuestro presente es ser hijos de Dios. Por lo tanto, Pablo anima a los creyentes a vivir en esa realidad. Esa es tu realidad, dice el apóstol Pablo, si eres hijo de Dios, si eres creyente, si has entregado tu vida a Jesús, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, escribió en otra carta. Todas son hechas nuevas. Tu pasado es pasado, pero tu presente actual es que eres hijo de Dios. Vive como un hijo de Dios. Y bueno, y para vivir de esa manera, lo primero que hay que hacer, dice el apóstol Pablo, es vestirse con el nuevo hombre, vestirse de Cristo.
O sea, aceptar a Cristo en nuestros corazones como Señor de nuestras vidas, y que Él more en nosotros por medio de su Espíritu Santo, y que Él nos vaya renovando, que Él vaya realmente haciendo que nuestra mente pueda entender su mensaje, y eso afecte nuestra vida. Ahora, aquí Pablo no está entregando un mensaje moral netamente, en el sentido de que dejen de hacer esto que es malo, estas malas conductas, estas malas actitudes, para ser mejores. Es imposible. El ser humano en su condición de pecador, naturalmente, no puede hacerlo. Necesita la ayuda externa, la ayuda que Dios está ofreciendo. Pablo deja en claro que esta es una obra de Dios en nosotros. No es algo que nazca de nosotros y no es algo que nosotros podamos hacer. Por lo tanto, debemos someternos a Él para que Él purifique nuestros corazones, nuestra forma de vivir, y recree lo que es agradable a Dios en nuestras vidas. Ese es el mensaje del apóstol Pablo a esta iglesia de Éfeso. Es el mensaje de Pablo a nuestras vidas como creyentes, a que revisemos nuestras vidas, a que no sigamos viviendo en actitudes y en conductas que no son agradables a Dios. Nos dice Pablo que nosotros fuimos hechos santos. Estamos en un proceso de santificación que es ser más como Cristo. Así que vivamos de esa manera. Vivamos honrando al Padre. Vivamos una vida que es digna de la vocación con la cual fuimos llamados. Les invito a que podamos orar. Señor, para nosotros como seres humanos es imposible poder hacer esto que tu palabra nos está pidiendo, pero tu Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, Señor, es lo único que necesitamos para ser renovados, transformados, purificados y hechos conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que podamos entregarnos por completo en las manos del Espíritu Santo para que cambie nuestros corazones. Ayúdanos a estar alertas a la forma como vivimos, a lo que expresamos, a lo que sentimos, a lo que vivimos. Ayúdanos a que aquellas cosas que el apóstol Pablo nos dice que dejemos, podamos realmente abandonarlas y vestirnos del nuevo hombre y tener esas actitudes que solamente las encontramos en Cristo y que Cristo puede hacer vida en cada uno de nosotros. Moldéanos conforme a tu voluntad. Haznos más como Cristo. Santifica nuestras vidas para traer gloria a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Días son estos de Elías, declaran palabra
Buenos días, les saludo a todos en el amor del Señor. Vamos a pasar a este tiempo de Santa Cena y les voy a invitar a que leamos en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Le invito a que oremos, que nos presentemos delante del Señor, que nos pongamos a cuenta con Dios y si necesitamos ponernos a cuenta para que recibamos estos elementos y seamos bendecidos por el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos limpies, que nos bendigas, que podamos recibir este pan que representa tu cuerpo molido por nuestras transgresiones, Señor, por nuestros pecados, y esta copa, este vino, Señor, que representa tu sangre, Señor, que fue derramada por cada uno de nosotros, Padre. Tú nos pides, Señor, que cada vez que consumamos, que bebamos y que comamos este pan, Señor, te recordemos a ti, Señor, hasta que tú vengas, Señor. Este acto lo hacemos por fe y te recordamos a ti, Señor, y te pedimos que tú hagas vida en nuestras vidas, que cada día nos limpies, Señor, y que nos hagas consciente, Padre, de tu presencia, Señor, de las necesidades, Padre amado, que hay en nuestras vidas y también a nuestro alrededor. Te lo pedimos todo, dejando todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, habiendo concluido entonces esta instancia tan maravillosa como lo es la Santa Cena o la Cena del Señor, te quiero invitar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que tú también puedas hacerte parte de la obra que Dios está haciendo a través de esta comunidad cristiana, a través de tu ofrenda. Y quiero leer un versículo que está en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Es simple, pero es profundo. Y espero que tú también lo puedas recibir sabiendo que es palabra de Dios respecto de esto que te estoy invitando a hacer en este momento. Dice 2 Corintios 9. Cada uno debe dar según se le haya propuesto en su corazón y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría.
alegrarnos, cada uno de nosotros, de el hecho de poder dar, el hecho de querer dar, el hecho de tener la posibilidad de dar. Yo sé que para muchos han sido tiempos complejos, pero aún en los tiempos más complejos, Dios de una u otra manera ha provisto. Eso también lo sé. Así que ahora, pensando en cuánto Dios también a cada uno de nosotros nos ha otorgado, te invito a que puedas dar, ofrendar con alegría, depositando o transfiriendo o entregando alguna ofrenda en particular. Como bien tú sabes, la mayoría de esto está siempre orientado al sostenimiento de la obra y también a asistir a aquellos hermanos en Cristo, a aquellas personas que están pasando por situaciones complejas también en lo económico. Te agradecemos y bendecimos a Dios por cada una de las personas que semana a semana han mantenido esta tarea como algo también prioritario, y de esa manera honrar, bendecir y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué les pareció la sesión de hoy? ¿La disfrutaron? Me alegro muchísimo. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y también, si necesitan que oremos por ustedes, nos pueden avisar. Nosotros estamos disponibles y queremos bendecirlos en toda su semana. ¡Chao, chao!